Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportivas del 13. Vamos a dedicarle el espacio necesario, lo que comentábamos al inicio del programa y antes de la pausa. Durante la semana se ha visto un poco convulso el tema deportivo por los cuestionamientos, por los análisis que ha hecho cada una de las partes, Ministerio del Deporte, ICODER, Comité Olímpico, atletas, de lo que ha sucedido con el tema presupuestario. En resumen, se había aprobado una partida de 2.620 millones de colones que se le iba a distribuir a las federaciones de nuestro país, a las 37 federaciones de Costa Rica. Esto generó algún cuestionamiento por parte del Comité Olímpico Nacional, muchas dudas por parte de los atletas también, porque ellos, olímpico y atletas de alto rendimiento, que es lo que le corresponde al Comité Olímpico, dejaron ver que el CON se iba a quedar sin presupuesto para la preparación de los atletas de Juegos Olímpicos, Río 2016, y de Juegos Centroamericanos, Managua, Nicaragua 2017. Eso es en síntesis, eso es en resumen lo que ha sucedido durante la semana. Ya nos acompaña doña Carolina Mauri, ministra del Deporte, a quien le agradecemos de verdad, doña Carolina, por atendernos estos minutos. Siempre se lo hemos mencionado y estas son cámaras abiertas también al Ministerio del Deporte y a todos los entes deportivos de nuestro país. Y para ver si podemos desmenuzar todo esto y aclarar un poco algunas situaciones. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Para mí realmente es un placer compartir esta noche con ustedes y también explicarle a todo el país, a nuestros atletas, a los dirigentes deportivos, cuál es la situación real, ya que se ha manejado la información de una manera errónea. Vamos, para contextualizar precisamente este tema y que doña Carolina también tenga el derecho a la respuesta, si se quiere de alguna forma. Durante la semana nosotros elaboramos una nota con algunos representantes de los atletas que estuvieron en una reunión en el Comité Olímpico Nacional y que expresaron su molestia y su malestar por este tema en particular y por todo el tema presupuestario y todo lo que se ha estado manejando y que explicamos anteriormente. Así que vamos a observar la nota y lo que piensan y lo que dicen también los atletas respecto a lo que ellos mencionan como la falta de presupuesto que tendrá el Comité Olímpico Nacional. Luego de la reunión entre Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional, los atletas y presidentes de federaciones y asociaciones, donde se explicó el tema del presupuesto para la preparación de los atletas de alto rendimiento, el llamado de atención por parte de los deportistas no se hizo esperar. Es una situación bastante desilusionante, más que decir que preocupante, es desmotivadora para todos los atletas que día a día entregamos cuerpo y alma por prepararnos en la disciplina que cada uno compite, y lo más penoso de todo esto es que no se entienda que se trabaja por objetivos y en Costa Rica todo lo valoran por resultados. Para los atletas que buscan todavía una clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016, esta situación pone en desventaja muy grande a los costarricenses respecto a los demás países. Todos los países invierten, todos los países tienen una infraestructura, canalizan sus recursos, el alto rendimiento debería ser el Comité Olímpico. Estamos en desventaja porque pues, en otros países sí está, o sea, sea una distribución equitativa o proporcional a los resultados que se obtienen. Por su parte, Henry Núñez asegura que el 100% de los atletas respaldan el trabajo del Comité Olímpico Nacional. Ellos me han insistido permanentemente, el 100% de los atletas, de que ellos están conformes con el trabajo que está haciendo el Comité Olímpico en la parte técnica, en la parte administrativa, que ellos quieren que los recursos de alto rendimiento se sigan canalizando a través del Comité Olímpico. Entonces, lo que yo les estoy diciendo a ellos, bueno, vayan y díganlo ustedes, ¿verdad? Porque a veces, tal vez uno como dirigente cansa con esta temática, y tal vez no logra uno convencer como dirigente, entonces creo que si el recurso es para ellos, ellos son los que deben hablar. Tanto atletas como exatletas se unieron a una comunidad de redes sociales denominada Legado Olímpico, donde se pronuncian a favor del manejo del presupuesto por parte del CON. Bien, doña Carolina, hay varios aspectos que en la nota son señalados. Efectivamente, el Comité Olímpico se va a quedar sin recursos, es decir, los atletas de alto rendimiento son costosos, son muy costosos para cualquier país. Sus competencias no son baratas porque los mundiales no son baratos, porque el fogueo internacional es barato, porque los campamentos no son baratos. ¿Se van a quedar sin recursos? Es la primera pregunta.
el Comité Olímpico? Sí, bueno, primero es importante reiterar que en los últimos 5 años se han dado la mayor cantidad de recursos que se le han dado a los atletas del ciclo olímpico y estamos con el mayor compromiso de parte del Gobierno de la República, el Ministerio del Deporte y del ICODER, y aquí es muy importante explicar una situación muy concreta que es que lo que se aprobó la semana tras anterior fue el presupuesto ordinario del ICODER. Y aquí es importante también explicar lo que significa un presupuesto ordinario. Este presupuesto lo que reúne es el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo, las metas institucionales con los recursos asignados. Aquí, por ejemplo, para la parte de alto rendimiento, de competencia de alto rendimiento, incluimos lo que son los Juegos Deportivos Nacionales, lo que es el aporte a federaciones, lo que es aporte que se le da a los atletas en becas, asimismo en los otros programas que son la recreación, lo que es gestión de obras y lo que es la parte administrativa del ICODER. Es un presupuesto que viene reducido en 1.200 millones de colones debido al recorte presupuestario, la crisis fiscal que afronta el país, y esto conlleva a que el presupuesto debe ser ajustado. Dentro del presupuesto ordinario, que es un instrumento técnico, es un instrumento que fue elaborado en el transcurso de 3 meses por los diferentes directores de las áreas, de estas 4 áreas que menciono, bajo la dirección de la directora nacional, doña Alba Quesada, y que se presenta al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, que es el ente rector del ICODER, para su aprobación. Entonces, tenemos que entender que este presupuesto ordinario es con lo que se operan los programas y las áreas establecidas por ley 7.800 para el ICODER. Aquí se estableció un monto de 2.600 millones, que usted lo señala en la nota, que es para el aporte a federaciones. Las federaciones, por la ley 7.800, tienen la obligación, además por ostentar la representación nacional, deben de cumplir con el objetivo de la masificación, de la proyección de las competencias nacionales, selecciones nacionales y además la realización de eventos internacionales con sede en el país. Así que dentro de todo este proceso conlleva las diferentes fases, etapas de la formación deportiva que tiene la responsabilidad las federaciones y que incluye un segmento que es el alto rendimiento, la parte de selecciones, eventos internacionales, eventos mundiales, que tiene la responsabilidad cada federación y que son recursos que se le asignan directamente a las federaciones desde el ICODER. Así que se definió este monto, así fue aprobado por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. Esto fue informado un día antes de la aprobación en el Consejo al presidente del Comité Olímpico Nacional en una reunión que tuvimos en mi despacho con doña Alba Quesada y asesores de mi oficina y un asesor técnico del Comité Olímpico. Ese día se le explicó al presidente del Comité Olímpico que el presupuesto ordinario tenía únicamente un componente de 64 millones para el Comité Olímpico, que es para gastos administrativos, pero sin embargo íbamos a incluir dentro de las fuentes extraordinarias el monto para la preparación de los atletas del ciclo olímpico y del ciclo hacia los Río de Janeiro y para los Juegos Centroamericanos de Managua. Eso se le explicó claramente que los recursos para la preparación de atletas olímpicos no estaban dentro del presupuesto ordinario, sino que venían de fuentes extraordinarias, igual que era necesario gestionar recursos adicionales por medio de otras instituciones y también recurriendo a la empresa privada. Nos toma por sorpresa que se presenta el cuestionamiento del presupuesto ordinario, que viene a destinarle recursos a las federaciones y que se le quiera tomar una parte de esos recursos para lo que se iba a presupuestar en este otro presupuesto extraordinario. Ya el viernes anunciamos en conferencia de prensa y en un comunicado de prensa que ya fue incluido dentro de una de las reservas del presupuesto extraordinario de la República el monto
para el ICODER, para lo que es la preparación de los atletas del ciclo olímpico. Así es que tenemos que tener claro lo que son los instrumentos económicos financieros con los que se trabaja en la administración pública. Una cosa es el presupuesto ordinario y de ahí no salieron los recursos para los atletas olímpicos, sino que están saliendo el presupuesto extraordinario del 2015, es decir, se van a aprobar en las próximas semanas y podrían estarse girando más bien antes que el presupuesto extraordinario del 2016. Y eso era importante, doña Carolina, perdón, eso era importante porque los Juegos Olímpicos de Río están encima, ¿verdad? Tenemos 4 atletas clasificados, tenemos un número importante de atletas posiblemente por clasificar, esperemos que sea así, y bueno, la preparación no puede esperar a marzo, abril, mayo del próximo año porque tendríamos los Juegos Olímpicos encima. La preocupación es que procedemos a gestionar los recursos del presupuesto extraordinario del 2015, es decir, lo que queda de este año para poder contar con los recursos antes de que giren los recursos del presupuesto ordinario que generalmente se van girando después del primer trimestre y que es la principal preocupación que tienen los atletas y que así lo manifestaron en una audiencia en que se presentan al Consejo Nacional del Deporte. Así que es muy importante que esta información venga a explicar las dudas que se han dado en esta semana y tal vez la información errónea que también se ha circulado en cuanto a que el ICODER no está destinando recursos para el alto rendimiento, sino que los está destinando del presupuesto extraordinario. Ahora, doña Carolina, son 2.620 millones para las federaciones, esos son 1.300 millones más que el presupuesto anterior. 33 de las 37 federaciones, según un documento que también nos entregan a la prensa, están de acuerdo en que ellos no tienen la capacidad para manejar, 1.300, no tienen la capacidad para manejar 1.320 más. Es decir, tienen que contratar cuerpos administrativos, tienen que contratar, no sé, contadores, administradores y demás. Quiere decir que mucho de este dinero se iría en trámites administrativos o en pagos administrativos cuando podríamos dárselos a los atletas. Hay muchas preguntas todavía, incluso había unos detalles aquí que los atletas mencionan, que ellos no están solicitando dinero extra, sino que estos 2.620 se partan a la mitad y 1.300 vayan para el Comité Olímpico, para que no tengan que sacar un presupuesto extraordinario, que los otros 1.300 se los repartan también a las federaciones, que no hay ningún problema. ¿Cuán de esto es cierto? Es cierto, lo decía María Ramírez en la nota, que se les califica por resultados y no por objetivos. Es decir, que si el año pasado en una competición mundial alcanzamos un número 20 y este año alcanzamos un número 10, igual no vale porque no alcanzamos el primer lugar. Así lo analizo yo. Todo esto, en síntesis, ¿cuál es el pensar del Ministerio y del ICODER? Bueno, aquí nuevamente es importante explicar que las federaciones tienen una responsabilidad por ley. Al ostentar la representación nacional tiene que cumplir con una serie de objetivos. De los recursos que se asignan del ICODER, generalmente se cubre con un porcentaje nada más de lo que son los planes de trabajo y presupuestos que ellos presentan al ICODER. A mí realmente me ha sorprendido que las federaciones vengan a pedir que no les giren los recursos, que no los necesitan y más bien vienen siempre a pedir recursos extraordinarios. Acabamos de apoyar lo que fue el Campeonato Centroamericano de Baloncesto, el Campeonato Centroamericano de Voleibol. Vamos a también ayudar en los próximos meses a lo que es el campeonato de tenis de mesa, lo que es el campeonato de esgrima, se han ayudado otros campeonatos a nivel centroamericano y regional que se realizan en el país, así que las federaciones siempre tienen más necesidades y siempre recurren al ICODER a pedir más recursos y esos recursos no solo son para las federaciones que están dentro del ciclo olímpico, sino todas las federaciones y asociaciones que representan las diferentes disciplinas deportivas que están inscritas ante el ICODER. Y aquí también es importante explicar que dentro de esos recursos que se le dan a las federaciones del aporte del ICODER hay un porcentaje para que paguen precisamente esos recursos administrativos, que tengan una secretaria, que tengan un contador, para que puedan cumplir con todos los requisitos de las liquidaciones que exige la Contraloría, la Ley de Control Interno,
para los aportes que se le dan de fondos públicos. Así que es algo que nunca han hecho entonces las federaciones. Las federaciones han venido haciendo esto por muchos años. Las federaciones han tenido que venir ajustándose a diferentes criterios. Muchas federaciones hacen un trabajo excelente en lo que es la planificación, el presupuesto y la liquidación. Son algunas federaciones que tienen limitaciones, eso sí es cierto, y para eso el ICODER continuamente está brindando capacitaciones. Sí, lamentablemente muchas veces no participan los miembros de las juntas directivas, sino que envían a otros miembros de la federación que muchas veces no aprovechan estas capacitaciones o simplemente no llegan a la capacitación. Así que recordemos que las federaciones son la base de la estructura del deporte. Por más de 30 años hemos tenido rezagos en lo que es el desempeño del deporte. También hay una necesidad de capacitación y también de crear mejores estructuras, tanto técnicas como administrativas en las federaciones, con el objetivo de mejorar el nivel del deporte, mejorar el aporte que se da al uso de esos recursos y también los resultados que se da a nivel de disciplinas deportivas y a nivel de atletas. Y aquí sí es importante que cuando estamos hablando de fondos públicos, sí debe haber una fiscalización y debe haber un cumplimiento de metas y también una mejora en los resultados, porque recordemos que estamos hablando de fondos públicos, que son los fondos de todos los costarricenses, y ahí sí, desde el gobierno, desde el Ministerio del Deporte, desde el ICODER, desde el Consejo de Deportes, tenemos que fiscalizar el buen uso de esos recursos y que esos aportes que se están dando brinden resultados y cumplimiento con los objetivos establecidos. En resumen, porque ya se nos acabó el tiempo lamentablemente, ¿sí va a estar el dinero entonces en el 2015 para la preparación de los atletas élite de cara a los Juegos Olímpicos? ¿Es una garantía de parte del Estado? Es una garantía de parte del Estado. Hemos venido trabajando con el apoyo del presidente de la República, el ministro de Hacienda, desde el Ministerio del Deporte, con el apoyo también de la directora nacional del ICODER para hacer estas gestiones. El monto todavía no lo tenemos confirmado porque esto es una reserva que se presenta en el presupuesto extraordinario, tiene que ser presentado a la Asamblea Legislativa y dependerá de las modificaciones presupuestarias que hagan los señores diputados y la aprobación final que se dé en la Asamblea Legislativa. Bien podría no ser suficiente para algunos. Y lo último, doña Carolina, hubo molestia por parte de muchos atletas que no se les atendió, que no estuvieron en el momento cuando hicieron la manifestación, si se quiere de alguna forma. Hubo reclamos, hubo críticas de que se había mencionado de que el ministerio y que el ICODER estaban abiertos a todos, que pueden entrar, que pueden ir a hablar cuando quisieran y que no fue así y demás. ¿Qué le podemos decir a los atletas? ¿Cuál es el mensaje suyo para los atletas y para decirles, no, sí es cierto, están abiertas las puertas, pero bueno, pidan cita antes o no sé, ¿verdad? Porque hubo molestia de la gran mayoría de ellos. Bueno, exactamente, el día jueves yo me encontraba fuera del estadio, estaba atendiendo reuniones inherentes a mi cargo, precisamente en gestiones para asegurar este presupuesto extraordinario y en reuniones en Casa Presidencial, así que no me encontraba en ese momento en el Estadio Nacional para poder haber recibido a esos atletas. Sí solicitaron una audiencia para el día viernes, varios atletas, incluyendo a Mari Ramírez y a Caroline Scott, sin embargo no se presentaron el día viernes, que las estábamos esperando, tanto doña Alba Quesada como mi persona, no llegaron a la reunión. 5 minutos antes de la hora prevista, Mari Ramírez presenta una nota diciendo que no se van a presentar a la reunión, ahí las estábamos esperando. Igual los atletas que me han llamado por teléfono y que han pedido reuniones se atienden con una cita, tienen el número de teléfono tanto mío como el de doña Alba para comunicarse por teléfono con nosotros o para pedirnos una audiencia. Igualmente todos estos atletas que ese día llegaron al estadio, pues pueden solicitar una cita y los atendemos con mucho gusto. Las puertas siempre han estado abiertas y seguirán estando abiertas. Gracias, doña Carolina. Quedan algunos temas pendientes todavía que los abarcaremos más adelante y por supuesto con todo esto ojalá que haya quedado claro el panorama y sobre todo, ya lo dijo doña Carolina, está el dinero, se va a buscar el dinero para los atletas, es una garantía, es un compromiso incluso de parte del gobierno y del Ministerio del Deporte y del ICODER para los atletas de alto rendimiento de nuestro país y los que pertenecen por supuesto al ciclo olímpico. Vamos a una pausa y regresamos con muchísimo más aquí en Deportivas del 13.